¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de nuestro bloque Verdadera Justicia, que como ustedes saben es una filial de Antimafia 2000 Italia, Antimafia 2000 Uruguay, Antimafia 2000 Argentina, Antimafia 2000 Paraguay, Antimafia México y ahora en Chile. Aquí estamos junto a María Cecilia Bartolín y junto a un interesantísimo invitado. La verdad es que hace rato que lo estábamos persiguiendo para traerlo para acá. Él es Marco Kremerman, yo creo que bastante conocido, pero él es economista de la Fundación Sol, director de la Fundación Sol, tiene posgrados en España y en Italia, en Bolonia, en temas de derecho laboral, políticas del políticas trabajo, laboral. Bueno, él tenemos una gran cantidad de tópicos que topar con él, pero queremos partir con uno que está ahora aquí, fresquito. Se avecina una movilización el 22 de abril de la coordinadora No Más AFP, y él, que está trabajan codo a codo con la coordinadora, tendrá mucho que decirnos. De hecho, sabemos que estuvo en reunión justamente hoy día en la mañana en ese tema. Entonces es lo primero que querríamos preguntarte, Marco. ¿Cómo estás, Marco? Un verdadero placer tenerte por acá con nosotros. Muy bien, también para mí un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Efectivamente, en la mañana estuvimos en un espacio de formación de la coordinadora de trabajadores y trabajadoras No Más AFP, donde se repasó la propuesta que la coordinadora desde el año 2016 ha presentado a la ciudadanía, y también se evaluó las contingencias. El presidente Piñera va a presentar en los próximos meses una reforma, y el principal problema es que las pensiones siguen siendo miserables en Chile y vienen disminuyendo, y eso es gravísimo. Creo que este dato de alguna manera da cuenta de la real crisis que tenemos en el país. En los últimos 6 meses se han jubilado aproximadamente 60.000 personas, ¿no? Un promedio de 10.000 personas por año son los nuevos y nuevas jubilados. 10.000 personas Por mes, ¿cierto? En los últimos 6 meses, 60.000. Y la mitad de esas personas han podido autofinanciar una pensión inferior a los 45.000 pesos. ¿No? Esa es la magnitud. Y el resto, para los que cumplen los requisitos, el Estado le da un aporte solidario, que se creó el año 2008, el aporte previsional solidario, y hace subir un poquito las pensiones. Pero aquí tenemos un problema gravísimo en relación a las pensiones. Una consulta con respecto precisamente a las pensiones. Estas personas que sacan esa pensión que lo encuentro de hambre, porque esa es la verdad, siempre se ha dicho que las personas que tienen lagunas, que tienen esto, que no han impuesto por tantos años, ¿estas personas tienen esas lagunas? Efectivamente, ¿son precisamente las que tienen menos imposición a través de los años y sacan esa cantidad? Hay dos explicaciones. En primer lugar, en cualquier sistema de pensiones, en la medida que más se cotiza, se puede optar a una mejor pensión, ¿cierto? Independiente del sistema que exista. Sin embargo, el creador del sistema AFP, que es un sistema privado de ahorro forzoso, no es un sistema de seguridad social, José Piñera, decía que el sistema funciona perfecto, solamente hay que echarle benzina. Veamos qué pasa con las personas que cotizan, por ejemplo, entre 30 y 35 años, casi toda una vida. Y ahí uno encuentra que también las cifras son lamentables. La mitad de las personas que cotizaron entre 30 y 35 años y que se han jubilado recientemente está sacando pensiones inferior a 230.000, 240.000 pesos. O sea, ni siquiera llegando al salario mínimo. La mitad de quienes cotizaron entre 30 y 35 años por debajo de 230.000 pesos. Entonces, sin duda, el que cotizó 30 años tiene una pensión mayor a quien cotizó 5 o 10 años, pero aquí tenemos un problema generalizado. Los que cotizaron mucho también están obteniendo pensiones que no le permiten vivir en Chile. Y eso nos permite concluir de que nuestro sistema ya fracasó, ¿no? Está quebrado socialmente. Uh-huh. No se pudo adaptar a la realidad de Chile porque no es un sistema de seguridad social y por tanto nunca va a entregar buenas pensiones en términos masivos. Además, se ha dicho mucho en Chile que no
que no sería viable un sistema de reparto tripartito, que es empleador, trabajador, además de Estado. Pero sin embargo ese sistema funciona y existe para las Fuerzas Armadas. De hecho, funciona y existe para las Fuerzas Armadas, pero es altamente subsidiado por el Estado. Cerca del 95% de los recursos los coloca el Estado, porque las Fuerzas Armadas y de Orden cotizan la mitad de lo que cotizan el resto de los trabajadores en Chile. Correcto. Ellos cotizan 6%. El resto de los chilenos y chilenas cotiza 10%, más en la comisión que paga promedio, Correcto. y más el seguro invalidez y sobrevivencia que lo paga el Ajá. empleador, son como 12,7% la cotización. Y lo que sí funciona en la mayoría de los países del mundo capitalistas es un sistema de reparto. Lo que pasa es que esta idea de que el sistema de reparto caricaturizado que llega a Chile, intencionalmente se le caricaturiza, se entiende como que toda la plata que ingresa inmediatamente se paga todo en pensiones. Y los sistemas de reparto más sólidos en el mundo no funcionan así. Funcionan como la propuesta de la coordinadora Noma FP, que es un sistema de reparto que se llama con reservas técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Gran parte de lo que se recauda se utiliza para pagar pensiones, y por eso que inmediatamente las pensiones en Chile podrían mejorar ostensiblemente, pero no se gasta todo, se deja un colchón en un fondo. Y ese colchón lo que permite es enfrentar los momentos de la transición demográfica, cuando vamos a tener, porque envejece la población, Correcto. muchos pensionados y no tantos cotizantes. Eso permite seguir manteniendo los beneficios aunque cambie la situación demográfica. Eso es lo que sucede en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, en Japón, en Corea del Sur, en países nórdicos, etcétera. Y esas platas de ese colchón que dices tú se invierten dentro del país, no fuera. Exactamente, principalmente se puede invertir dentro del país. Hay distintos fondos en distintas partes del mundo, pero lo que tenemos hoy día en Chile es que gran parte de los dineros no se utilizan para pagar pensiones, porque es un sistema que tiene otros fines, es de cuentas individuales. Y hoy día las AFP están administrando 220.000 millones de dólares. Para que nos hagamos una idea, eso equivale al 75% de la economía chilena. 75% del PIB. Eso administran las AFP. Y esa plata, ¿cierto? El 44% de ese dinero está invertido en el extranjero. Y 56% en Chile, más encima. Entonces tenemos una situación donde tenemos un avance de millones de dólares, pero las pensiones son miserables, y eso no se puede concebir, no se puede entender. No podemos permitir que esa situación siga con esas características. Sí, atroz. Mira, Marco, a ver si te entendí bien. El presidente Piñera va a sacar seguramente en respuesta a esta movilización y al movimiento en general, lo que da cuenta de que el movimiento es poderoso, es importante. Sabemos que más de 1 millón de personas votaron en un plebiscito el año pasado. Entonces, con todas las dificultades del mundo, y a pesar de eso votaron más de 1 millón de personas. Y ¿tenemos alguna idea o hay algo, podemos anticipar algo de lo que piensa proponer el gobierno? Sí, de hecho, primero está en el programa de gobierno y ya se han anunciado esta semana ya se han anunciado las primeras medidas. Lo que quiere hacer el presidente Piñera básicamente se basa en 2 grandes cambios, que finalmente no son grandes cambios, son cambios que mantienen la lógica actual. Primero, dar más recursos a lo que se conoce como el pilar solidario, que en el fondo es este pilar que fue creado en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, el año 2008, y que lo que hace es entregar una pensión básica, que hoy día es de 104.000 pesos y fracción, para las personas que nunca han cotizado. Pero no para todas, sino para aquellas que pertenecen al 60% más pobres solamente. O sea, es un pilar que hay que demostrar que uno está en situación de pobreza, no es un derecho a la pensión, ¿no? Pero al menos permitió superar aquella situación que teníamos años atrás, donde habían pensiones asistenciales de 44.000 pesos, que era contingente, que no estaba asegurada todos los años, etcétera. Y la otra pata del pilar solidario es el aporte previsional solidario, que lo que hace es mejorar las pensiones de las personas que se pensionan por AFP y compañía de seguro hasta un tope de 309.000 pesos. Entonces, si una persona saca una pensión de 50.000 pesos por el aporte estatal, puede subir a 120.000 pesos. Si saca una pensión de 200.000, ahí el aporte va reduciéndose, sube a 220.000, etcétera, ¿no? Pero nuevamente eso no es para todos, es para el 60% más pobre. O sea, podemos tener personas que tienen una pensión de 60.000,
pero no pertenecen al 60% más pobre y quedan con 60.000 pesos. Ese es el tema. Entonces, ¿dónde está el beneficio? ¿Dónde está el cambio? No hay un cambio real. Lo otro, yo no sé. En la época en que se hizo esta gran y masiva marcha, la primera, enorme, que llenó toda la Alameda, porque de hecho nosotros fuimos. Estábamos ahí, la Alameda estaba completamente llena. En Perú se hizo lo mismo. Y el Estado peruano escuchó a la gente e hizo una alternativa. O sea, dejó las AFP igual, pero le dio la posibilidad a la gente de tener un sistema previsional tripartito, de reparto. Y la gente decidió de manera autónoma dónde quería quedarse. Hubo quienes se quedaron en las AFP y otros que se fueron al sistema. ¿Por qué aquí no puede hacerse lo mismo? Es solo voluntad política. Lo que existe en Perú efectivamente es lo que se conoce como un sistema mixto, donde hay dos tipos de sistemas mixtos. Está el sistema peruano o el colombiano, el eslovaco, que son sistemas mixtos que se llaman opcionales. Vale decir, yo puedo depositar mi ahorro en el reparto o en cuentas individuales. Puedo elegir, como tú bien dices. Sí. Pero están también los sistemas mixtos complementarios, como el sueco, el uruguayo o el costarricense, donde la cotización, gran parte se va al reparto y una pequeña parte a cuentas individuales. No compiten, sino que por obligación el 80%, el 85% de mi ahorro se va a reparto y un porcentaje menor, sobre todo en las rentas más altas, se va a cuentas individuales. O sea, son sistemas hegemónicamente de reparto. Son mixtos, pero hegemónicamente de reparto. Lo que intentó hacer el gobierno anterior de Bachelet fue abrir un pequeño espacio para el reparto, aumentar la cotización y agregar 1 punto o hasta 2 puntos al reparto y abrir como una especie de mini sistema mixto, donde íbamos a tener lo contrario del sistema uruguayo o el sueco, donde íbamos a tener 85% en cuentas individuales y 15% en reparto. Por eso un mini sistema mixto. Lo que quiere hacer el presidente Piñera, ¿cierto?, es eliminar ese punto de reparto, es aumentar los recursos para el pilar solidario para que a través del Estado, y el Estado somos nosotros, ojo, porque la principal fuente de recaudación es el IVA, y el IVA en términos proporcionales es un impuesto regresivo, terminan pagando principalmente quienes tienen que destinar obligatoriamente todos sus gastos, bienes y servicios. Correcto. Entonces, a través del pilar solidario quiere subir un poco las pensiones básicas. Eso sería como una especie de respirador artificial para el sistema, porque van a subir las pensiones de 100.000, en 8 años van a subir a lo mejor a 140.000, pero seguimos en la miseria. Y lo otro que quiere hacer el presidente Piñera es aumentar la tasa de cotización. Lo que va a vejez, subirlo de un 10 a un 14. Y ojo con esto, que es muy importante. ¿Qué nos dicen? Si usted cotiza, ahorra 40% más, de 10 a 14, ¿cierto? 40% más, su pensión en el futuro va a ser 40% más alta. Pero ahí hay un error. Porque lo que nos están diciendo primero es que hay que esperar 40 años para que eso suceda, porque es para los nuevos pensionados que cotizan efectivamente 14 toda su vida. Y lo que no nos dicen es que las pensiones actuales, que son miserables, se obtuvieron con rentabilidades que las AFP consiguieron para los fondos históricas. La rentabilidad promedio anual de los últimos 35, 36 años ha sido un poquito más de 8% por sobre la inflación real, lo que no es malo, es una buena rentabilidad. Pero las rentabilidades vienen en picada hacia abajo, porque las tasas de interés en el mundo están en cero. Entonces, en los últimos 6 o 7 años en Chile, la rentabilidad promedio anual está en 4%, o sea, la mitad. Por cada punto de rentabilidad menos que la AFP consigan para los fondos, la pensión baja en un 25%. Entonces, ¿qué pasa? Que nos pueden obligar a cotizar o ahorrar 40% más, pero si nos mantenemos en la lógica de las cuentas individuales y de la AFP, puede ser que alguien cotizando y ahorrando 40% más en el futuro tenga una pensión más baja que el que cotizó 10% y que se jubiló hoy día. Porque, entre comillas, se benefició de rentabilidades mucho más altas. Qué atroz. Entonces, finalmente, y yo he leído harto acerca del tema de las AFP. Y si bien es cierto, ellos hablan de sistema de pensiones, pero este sistema no se creó para pagar pensiones, se creó para inyectarle plata todos los meses, constante y sonante, al sistema económico. Sistema económico que son los bancos, las grandes empresas, que pertenecen a las mismas familias más ricas de Chile y que ellos hoy están teniendo una rentabilidad brutal. ¿A costa de quién? De nosotros. Así es. De hecho, eso es muy importante. El objetivo principal
fáctico, por la vía de los hechos, no ha sido un sistema de pensiones porque no está pagando buenas pensiones, no cumple el objetivo esencial de un sistema de seguridad social, sino que justamente inyectar recursos a los mercados nacionales e internacionales. De hecho, hay un dato que de alguna manera da cuenta de una reflexión que uno dice, ¿cómo permitimos esto? De los 220.000 millones de dólares que administran las AFP, 40.000 millones de dólares se van a 10 bancos que operan en Chile. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, sin nuestro consentimiento, es que le estamos prestando plata a los bancos con nuestras cotizaciones a un costo bajísimo, 2% al año, 3% al año, y el banco utiliza esa plata para hacer negocio. Y después, si ustedes mismos, trabajadores que cotizan, van a ese mismo banco y le piden un crédito de consumo, el banco probablemente con su propia plata se las va a prestar a un 30%. Exacto. Entonces le estamos haciendo un juego perverso donde los únicos beneficiados son los capitales nacionales e internacionales, ¿no? Las élites, los grupos económicos. Ese es el objetivo central y real de las AFP, y es por eso que ha sido tan difícil cambiarlas. Porque en el fondo no se trata solo de un sistema de pensiones, sino que se trata de un sistema que genera inyección, recursos frescos para el sistema financiero nacional e internacional. Y finalmente una consulta. De toda la plata que una persona puede colocar con un sueldo medio, no hablemos de un sueldo bajo o un mínimo, sino un sueldo medio, 500, 600 mil pesos, 30 años, 35 años cotizando, ese 10% y todo lo demás, ¿realmente le devuelven todo lo que él ingresó en las AFP o no? Porque no sé, a mí, yo personalmente me cabe la duda, porque finalmente ellos gastan grandes edificios, sueldos brutales para la gente, y eso sale ¿de dónde? No sale de las ganancias de ellos, sale de de lo que nosotros les pagamos por administrar nuestra plata. Entonces, ¿de verdad vuelve toda esa plata que nosotros depositamos ahí para nuestra pensión entera? ¿Llega? O sea, va a depender de ciertas circunstancias, ¿no? Si las personas fallecen antes de tiempo, si tiene o no sobrevivientes, ¿cierto? Si los fondos se los vendió una compañía de seguro y está operando bajo una renta vitalicia, ahí va a ver si se devuelve toda la plata, pero en teoría sí vuelve la plata, ¿no? En el fondo tú vas ahorrando, las AFP van entregándote una rentabilidad y tú puedes ver crecer tu fondo. El problema no es ese, en el fondo. El problema es que la lógica de las cuentas individuales no da. ¿Por qué? Porque tú tienes que juntar 50 millones de pesos si eres hombre como promedio para sacar una pensión de 240.000 pesos. Y si eres mujer, con esos 50 millones te alcanzan para 200.000 pesos. Entonces, ¿quién puede juntar 50 millones de pesos? Cotizando incluso 30 o 35 años y ganando 600.000, que 600.000 en Chile es mucho, ¿no? Porque hoy día en Chile el 20%, 25% gana más de 600.000 pesos líquidos. Es marginal, aunque nos parezca increíble, porque 600.000 sigue siendo un sueldo insuficiente, ¿no? El problema es que esta lógica de las cuentas individuales no da. Lo que da es la lógica de un fondo colectivo, que a través de las cotizaciones de quienes trabajan se pueden financiar pensiones que reflejen gran parte de lo que uno ganaba cuando trabajaba, ¿no? Entonces, el tema no va tanto porque la AFP se robara la plata, no es eso. Lo que uno entiende es que las AFP utilizan todo este flujo financiero para entregar los recursos a los grupos económicos y para beneficiarse, porque obtienen rentabilidades, el negocio de la AFP tienen rentabilidades sobrenormales. Entonces, el tema no es que me quiten el dinero, sino que ellos usan todo ese dinero para hacerse más ricos y hacer más ricos los grupos económicos. Y las pensiones están por el suelo. ¿Por qué van a estar por el suelo? Porque por construcción, un sistema que solo descansa en cuentas individuales no puede entregar buenas pensiones. Eso no es un sistema de seguridad social. Correcto. Bueno, y podríamos seguir hablando mucho del tema, pero quisiera también abarcar otros temas. Veníamos conversando fuera de cámara contigo y del aumento de la pobreza del pueblo chileno, y que estabas participando en un programa justamente que va a salir al aire en un canal abierto de televisión, Chile Caro, entiendo que se entiende. ¿Qué nos puedes anticipar de eso, que es muy interesante el tema? Sí, a ver, efectivamente
Lo que se intenta presentar a las personas es que en Chile estamos en una situación extraordinariamente mejor que 30 o 40 años atrás, ¿no? Efectivamente, si uno revisa los indicadores oficiales de pobreza, la pobreza ha bajado de manera importante. O sea, teníamos 40% de pobreza en los 80 y ahora tenemos 11,7%. Pero el problema es cómo se mide la pobreza, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho algunos estudios donde tratamos de complejizar las mediciones y el análisis, no diciendo que las cifras nos están engañando y son falsas, solo diciendo que hay que profundizar en el análisis. Porque si uno mide la pobreza en Chile considerando el ingreso que las personas generan por sí mismos, principalmente su trabajo, y dejamos afuera los subsidios del Estado, y dejamos afuera algo que se conoce muy poco, que es el alquiler imputado, que opera de la siguiente manera. Hay personas que con mucho esfuerzo tienen una casa propia, o están pagando el dividendo. Esas personas, lo que hace, por ejemplo, la encuesta CACEN, que mide estas cosas, es imputarle un ingreso equivalente al arriendo que se está ahorrando de acuerdo a un precio promedio donde la persona vive. Entonces podemos tener personas que ganan 150 lucas y que el arriendo equivalente de donde vive es 350.000 pesos. Y va a aparecer con un ingreso familiar de 500.000 pesos. Pero viven con 150.000 y aparece por sobre la línea de la pobreza. Entonces, cuando nosotros hacemos esa limpieza y consideramos solo los ingresos autónomos, la pobreza se dispara a casi un 30%. Y esa es la verdadera situación del país. De hecho, si uno hace esa simulación y a eso agrega generar una canasta alimenticia de mejor calidad, una dieta más equilibrada, no solo esta canasta básica que se considera la línea de la pobreza llega a un 42%. Estamos hablando no de 2 millones de personas, sino de 7,5 millones de personas. ¿Por qué está pasando eso? Está pasando esto. ¿Y por qué se genera una diferencia? Y muchas personas que nos están viendo dicen, pero es que antes las personas andaban descalzos, hoy día no, antes uno no podía acceder a muchos bienes, hoy día sí. Lo que está pasando es que efectivamente hoy día las personas pueden acceder a muchos más bienes y servicios. Eso es una realidad. El problema es cómo acceden. Y acceden principalmente a través del endeudamiento. Porque el salario está totalmente desconectado del costo de vida chileno. La mitad de los trabajadores en Chile está ganando menos de 350.000 pesos líquidos. Y tenemos 80% de los mayores de 18 años endeudados en Chile. Son 11.400.000 personas mayores de 18 años endeudados. Ese es el modelo chileno. Es un modelo que funciona, donde la demanda interna sigue generando crecimiento, pero por deuda. Y eso no es sustentable en el largo plazo. No, y además hay un alto porcentaje de gente que en el primer programa que hicieron de Chile Caro, que está absolutamente al margen del retail, que todo lo que es tienda o grandes tiendas compran en la feria, en la ropa usada, porque se visten con eso, porque no les alcanza para comprar una polera que vale 15 o 20.000 pesos en una tienda, y con esa plata se hacen de un closet completo en feria. Por lo tanto, hay un montón de gente que está al margen y que no está dentro de esta estadística, digamos. Entonces, es caro. Ahora, aquí hay... yo tengo mi opinión personal con respecto al tema del sueldo mínimo, que si bien es cierto, hacen todo un escándalo para subir 6.000 pesos el sueldo, y sin embargo los diputados y senadores, y me hago cargo de lo que digo, esto no tiene que ver con el canal, ellos se suben en una tarde 2 millones de pesos porque ellos necesitan. ¿Y el resto de la gente qué? Entonces hay una desigualdad brutal, y creo que tiene mucho que ver con el tema de que ellos viven en una burbuja donde no tienen necesidades, les alcanza para todo, porque claro, ganan millones y millones, pero la gente común y corriente no. Y ojo, Chile es caro comparado con países, por ejemplo, que tienen el mismo PIB. Allá el sueldo mínimo es mucho más alto, ¿no? Así es. O sea, lo que tú decías, la dieta parlamentaria hoy día en Chile, esto sin considerar asignaciones especiales, solo la dieta parlamentaria está en 9.100.000 y tantos pesos, ¿no? Salario mínimo 276.000 pesos, estamos hablando de una diferencia de cerca de 35 veces, para partir la discusión. El salario mínimo de 276.000 pesos brutos, porque si descontamos las cotizaciones queda como en cerca de 220.000 pesos. Exacto. Alcanza para ir y volver al trabajo, que en el fondo es para poder llegar a la pega nada más, para comprar 1 kilo de pan al día y para arrendar una pieza por 140 lucas. Y se nos acabó el salario mínimo. Y hay una incoherencia gigantesca, porque el propio Estado chileno establece que la línea de la pobreza para un hogar promedio en Chile de 4 personas hoy día es 420.000 pesos.
Entonces, el salario mínimo al menos debería estar en 420.000 pesos. Al menos. Entonces, si no, ¿para qué establecemos una métrica para determinar quién está en situación de pobreza y no de 420.000? Porque no corresponde que por obligación tengan que trabajar 2 personas en una casa para superar la pobreza. Estamos hablando de ese nivel. Por obligación. Porque si alguien lo quiere hacer por voluntad, perfecto. Nadie puede restringir que alguien quiera trabajar 2 personas, 3 personas. Pero aquí por obligación en Chile tienen que trabajar 2 que ganan el salario mínimo para superar la pobreza. Y eso es una vergüenza. Es francamente una vergüenza. Y efectivamente, cada vez que se negocia el salario mínimo y se discute, siempre se dice lo mismo. Cuando Chile está creciendo mucho, no es el momento de subirlo porque estamos creciendo tanto que para qué poner obstáculos. Y cuando estamos creciendo poco, no se puede porque vamos a complicar aún más la situación. Nunca es el momento. Nunca es el momento para subir los salarios. Si es el momento para coludirse, si es el momento para pasar leyes truchas, para hacer lobby, siempre para eso es el momento. O para no cambiar las cosas que funcionan actualmente. Para beneficiar a los grupos económicos siempre hay buenos momentos, pero para ajustar el salario mínimo, que es algo muy básico, no se puede. Mira, para que nuestros telespectadores entiendan en palabras simples, porque siempre se habla bien de la economía, los economistas que sirven al capital hablan muy bonito en la televisión y hablan de que las cifras macro, a nivel macroeconómico de Chile son muy buenas, ¿cierto? Cuando uno tiene la posibilidad de salir afuera, todo el mundo habla de Chile como que fuera un país casi desarrollado. Y sin embargo, la cruda realidad no es esa. Entonces, ¿por qué se habla bien para que nuestra gente nos entienda? ¿Por qué estos economistas hablan bien de la macroeconomía, que es las cifras que se mueven y que se ven desde afuera? Y cuando aquí en Chile vemos otra realidad, ¿cómo le podemos hacer comprender al telespectador, en palabras relativamente simples, esa diferencia? No sé si me entiendes. Sí, perfecto. La macroeconomía, de alguna manera, da cuenta de los indicadores generales de la economía. La inflación, la tasa de crecimiento de la economía chilena, la deuda fiscal. Entonces, efectivamente, Chile tiene muy buenos indicadores macroeconómicos. No tenemos inflación de 10%, ha estado controlado por muchos años, en torno al 3%, entre el 2 y el 4%. A pesar de lo que ha pasado en el último año, Chile sigue teniendo una deuda pública muy baja. Chile ha crecido mucho en los últimos 28 años, ha crecido en promedio en torno al 5%. Eso es bastante. Tenemos una macroeconomía ordenada, tenemos ahorro en el extranjero, etc. El problema, si lo explicamos como en palabras lo más simple, es que puede andar muy bien la macro, pero todos andamos en micro, ¿no? Y esa es la situación. ¿Quién crece cuando Chile crece? ¿No? O sea, puede haber crecimiento, puede haber generación de riqueza, pero no chorrea, ¿no? Con suerte gotea. Y esa situación pasa porque el poder está acumulado de una manera tan asimétrica, ¿no? Hay tantos niveles de concentración de poder y eso se traduce en concentración de ingresos y de riqueza, porque antes la concentración de poder para que se produzca una concentración de ingresos y riqueza, y es que a veces da lo mismo crecer. Por eso que cuesta explicar esto, pero puede ser mucho más conveniente que Chile crezca al 3 o al 4% que al 5% si se crece de mejor manera, con más igualdad, protegiendo más al medio ambiente, mejorando los salarios. Ese es un crecimiento sano, ¿no? Que se puede replicar a futuro. El crecimiento chileno es un crecimiento insano, enfermizo, porque no se va a poder replicar para las próximas décadas, porque está basado en la deuda y no en los salarios y el trabajo de las personas, y porque finalmente está generando un sistema de vida perverso, donde las personas no están teniendo tiempo para ver a su familia, donde tienen que trabajar horas extras, tienen que tener una segunda pega, tienen que salir a taxiar, no ven a sus hijos, y eso genera problemas de salud mental. Eso no es desarrollo, puede ser crecimiento de la economía, pero no es desarrollo, no es buen vivir. Y hay que hacer la distinción, por lo mismo, entre la macroeconomía, que finalmente puede ser indicadores para los más ricos, versus el desarrollo, el buen vivir, que esos indicadores para el pueblo, que es calidad de vida para todas las personas y que lo palpen concretamente. Bueno, yo te quiero llevar a otro tema que tiene mucha relación con el tema de las AFP, el tema de los tratados de libre comercio, que lamentablemente la presidenta Bachelet, expresidenta, lo firmó el día 8, el TPP-11, ahora, que es el mismo TPP, porque en el texto no ha cambiado nada,
hay suspensiones de 20 regulaciones que quería Estados Unidos, pero se sabe que ya Estados Unidos está hablando de volver, por lo tanto estas van a entrar en vigor sin problema. Se ha dicho mucho y se habla mucho de que los tratados de libre comercio son buenos para la economía porque así se crece y todo lo demás. Nosotros hemos estudiado y me encantaría que tú le comentaras a la gente por qué no es bueno y cómo llegaron estas grandes potencias a ser grandes potencias y no necesariamente con el neoliberalismo y la apertura comercial. Claro, nosotros decimos que esta promesa de que los tratados de libre comercio, tanto bilaterales como multilaterales, es beneficioso para toda la población, es otro cuento capitalista. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa la evidencia, la historia, puede observar que los países que están promoviendo principalmente este tipo de tratados son países que para llegar a ser lo que son, el nivel de riqueza que tienen, jamás practicaron el libre comercio. Ellos cerraron sus fronteras, les pusieron impuestos a las importaciones para que sus propias industrias, sus propios negocios se desarrollaran. Eso es lo que hizo Inglaterra, eso es lo que hizo Estados Unidos principalmente. Y son esos países, hay un muy buen libro de un economista que trabaja en Cambridge, coreano, que se llama Pateando la Escalera, porque justamente lo que dice es que estos países patean la escalera por la cual ellos subieron para llegar a ser lo que son, para los países que ahora quieren llegar a desarrollarse o poder ser un poquito más ricos. O sea, no les permiten a ellos proteger su industria y les dicen, practiquen la libertad de comercio. ¿Y por qué es un cuento capitalista? Porque por la práctica, el momento en que más ha crecido la economía mundial y que más ha crecido América Latina, es el momento donde han existido mayores niveles de protección de las industrias nacionales, donde han sido más fuertes los sindicatos, donde ha habido un Estado más fuerte que está financiando derechos sociales, por ejemplo, y no lo que está sucediendo ahora, donde el Estado cada vez se retira más de la economía, ¿no? Los derechos sociales se privatizan, educación, salud, pensiones. Y tenemos en el fondo una expansión de los mercados, porque eso es lo que buscan los tratados de libre comercio. Que el mercado se expanda para poder distribuir las mercancías y para que el capital pueda generar más rentabilidad. Y es por eso que nos presentan estos tratados de libre comercio como algo beneficioso, pero principalmente quien se beneficia son las grandes empresas, las grandes corporaciones, ¿no? De hecho, uno comienza a leer los tratados de libre comercio o los tratados multilaterales como el TPP de segunda generación y tienen palabras muy bonitas, cláusulas de género, de protección del medio ambiente, pero que son letra muerta. Básicamente lo que ahí prima y lo que está presente con mucha fuerza es que en el caso de que un país cambie las condiciones, las instituciones, las leyes, las empresas de otros países que operan en ese lugar pueden demandar a ese Estado porque pueden ver amenazada su tasa de ganancia. Pongamos un par de ejemplos. Supongamos que Estados Unidos están en uno de estos tratados, nosotros firmamos un tratado, de hecho ya lo tenemos con ellos, hay 3 empresas estadounidenses que son dueñas de la AFP actualmente, y si es que Chile quiere cambiar el sistema AFP y queremos ir a un sistema de seguridad social, estas empresas pueden decir, ¿sabe qué? Nosotros invertimos en este país bajo otras reglas del juego y vamos a demandar a Chile para que no cambie su sistema. Y por tanto, el país pierde soberanía. Lo mismo puede pasar en salud, con los medicamentos, puede pasar en la industria farmacéutica, puede pasar en la agricultura, donde estos tratados de libre comercio lo que hacen finalmente es que los países pierdan soberanía y que el gran capital gane autonomía y espacios de libertad para que puedan mover sus dineros. Bueno, a ver, a mí me gustaría insistir con el tema de la pobreza. ¿Qué comprende para que la gente nos entienda un umbral de 420.000 pesos? ¿Qué es lo que es la medición que contempla, que la hizo el Estado, ¿cierto? ¿Qué contempla exactamente eso? Lo que hace el Estado es tomar una encuesta que se llama la encuesta de presupuestos familiares, que el INE de hace poco tiempo la está midiendo cada 5 años. Y curiosamente, lo que observa es el comportamiento de gasto no de un promedio de la población, sino del 20% más pobre. O sea, fijamos estándares en base a los más pobres. Y por eso es que la línea queda relativamente baja. Entonces, lo que se mide es cuánto gasta en alimentos, por ejemplo, las familias más pobres, y se establece una canasta alimenticia considerando que las personas consumen 2.000 kilocalorías al día.
lo cual podría ser bastante discutible. Por eso yo les mencionaba que tomando una canasta alimenticia de mejor calidad, la pobreza se nos dispara. Y al mismo tiempo observa el gasto en otras necesidades no alimentarias, vestuario, gastos básicos, cuentas básicas, educación, salud, etcétera, y ve cuánto gasta el 20% más pobre y saca el resto del componente de la canasta para determinar la línea de la pobreza. Y a través de ciertas equivalencias tiene distintas líneas de la pobreza dependiendo del tamaño de hogar. Entonces, cuando es un hogar unipersonal donde vive una persona, la línea de la pobreza es 160.000 pesos. Cuando es dos, la línea de la pobreza por persona baja un poquito y queda cerca de los 300.000, es como 150.000 por persona, porque considera economías de escala en la medida que se cocina en conjunto, hay un ahorro en gas, etcétera. Y así llegamos a los 420.000 pesos para 4 personas, que aproximadamente son 105.000 pesos por persona. Pero ahí hay me aparecen muchas dudas. Primero, las personas de más escasos recursos generalmente no pagan por salud porque tienen carnet de indigencia, porque no pueden pagar salud, porque sabemos que en Chile la salud es carísima, y cuando tú te tratas en un consultorio, los más pobres van por indigentes o porque no tienen medios. Entonces, ¿cómo puedes medir o cómo puede ser real una canasta que te está midiendo aquel que no paga por salud, por ejemplo? Ese es un muy buen punto. De hecho, en otros países lo que se hace no es observar el comportamiento del gasto del 20% más pobre, sino que observa la realidad de un segmento un poquito más alto de la población. Es más parecido al promedio, que puede ser el cuarto decil, por ejemplo, de la población, que es un poquito más arriba, justamente para que sea más digna la medición. Más objetiva, claramente. Entonces, si nosotros fuéramos más exigentes y midiéramos la pobreza así, o la midiéramos de manera relativa, que se hace en otros países de Europa, por ejemplo, donde la pobreza se mide de la siguiente manera: es pobre quien tiene un ingreso equivalente al 60% del ingreso mediano del país. Entonces, en el fondo se considera también cómo le está yendo al resto, y si yo tengo menos del 50 o el 60% que el resto, ya estoy en situación de pobreza, ¿no? Porque relativamente estoy mucho peor que los demás. Entonces, esas mediciones todavía no se han tomado en Chile, a pesar de que hubo un cambio positivo, si no la línea estaría aún más baja. Todavía no se han tomado porque es un tremendo desafío político. Es muy difícil que un gobierno asuma esa responsabilidad porque los índices se disparan. Pero también en Chile, hace pocos años, no solo se mide la pobreza por ingresos, sino que se mide la pobreza de manera multidimensional, que es otra manera de medirla, que es mirando ciertas dimensiones, como la educación, la salud, la vivienda, el entorno social, y ahí la pobreza en Chile está en torno al 20%. Es mucho mayor que la por ingreso. Y solo midiendo algunos indicadores de acceso, ni siquiera yendo a la calidad de la educación, a la calidad de salud. O sea, tenemos muchas personas que pueden tener algunos ingresos temporales, pero que no está pudiendo acceder a la salud, que no está teniendo un trabajo formal, que no tiene previsión, que tiene una vivienda y está viviendo de manera hacinada, que no tiene un entorno, no tiene redes para poder contactarse y surgir. Y ahí tenemos en realidad un cúmulo de pobreza que se está sedimentando en las últimas décadas. Sí, mucha gente piensa que no cree que es tan pobre porque tienen celular, por ejemplo. Tienen acceso a internet y es de verdad. No tienen un televisor, plasma. Sí. Pero ese es el tema. Esta gente que cree que por tener un celular o un televisor plasma en su casa, tienen un mejor vivir, pero resulta que esas dos cosas las sacaron con crédito. Con deuda, claro. No está pagada. O sea, ellos lo deben. Exacto. Es que ese es el punto, Vuelvo a decirlo. Efectivamente no podemos negarlo que hace, en relación a 40 años atrás, hoy día tenemos más acceso a bienes y servicios. Pero el problema es cómo. Porque antes se accedía a menos cosas, pero se accedía de manera más responsable. ¿No? En el fondo yo tenía lo que podía tener. Hoy día, ¿no?, dado que esto está pensado así, se bancariza a las personas para que se endeuden, porque la deuda no es solo un problema material, es un problema de disciplinamiento, de control. La deuda permite que una persona diga, en realidad yo no me voy a meter al sindicato, porque estoy endeudado y por ahí poder peligrar mi pega. No voy a pedir aumento de sueldo, mejor me quedo calladito para mantener mi trabajo, porque ¿qué voy a hacer? Le debo 4 casas comerciales. Y es tan grave el asunto que hablábamos hace un rato que habían 11.400.000 personas endeudadas mayores de 18 años, de las cuales 4.400.000 están morosas. O sea, ni siquiera pueden pagar las deudas que han contraído.
esa morosidad está creciendo a tasas elevadísimas entre las personas mayores de 70 años por sus bajas pensiones. Eso estamos incubando en Chile. Y no estamos hablando de deuda para ser más rico en el futuro, estamos hablando de deuda para llegar a fin de mes en muchos casos, para vestirse, para alimentarse, no solo por el celular o el plasma, sino para alimentarse, para vestirse, para pagar la educación, para pagar la luz, para pagar el gas, la parafina, ¿no? Sí. Ese es el nivel de lo que no se ve porque, nuevamente, la macro anda muy bien, pero todos andamos micro y esa es la realidad, ¿no? Qué buena frase, la encontré muy buena. Y es muy gráfica. Sí. Bueno, Marco, creo que estamos en la hora. Ha sido un verdadero honor tenerte como invitado en TV8 Peñalolén. Aquí se dicen las cosas como son, ¿ah? Todas las personas integrantes de este canal, de esta casa, no tienen pelos en la lengua. ¿Ah? Con respeto se dicen las cosas, pero se dicen. Entonces, la verdad es que para nosotros es muy importante que tú hayas venido para acá. Hay muchas cosas interesantes. Podríamos estar conversando toda la tarde. pero bueno, lamentablemente el tiempo es implacable y tenemos que dejarlo. Me despido yo, queridos telespectadores, y esperamos contar con ustedes el próximo sábado a esta misma hora. Bueno, yo me despido, pero te vamos a dejar invitado para una próxima oportunidad cuando haya algún tema importante o alguna ley o algo así, o el tema de las AFP, para aclararle un poco más a la gente todo este negociado terrible que hacen. Por supuesto, encantado. Y solamente 20 segundos, invitar a todas las personas que nos están viendo en 2 domingos más. Nuevamente tenemos una marcha familiar del No Más AFP. Y es una marcha que tiene que ver con nuestra vida, finalmente. Sí. O sea, acordémonos de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nosotros mismos. ¿Cómo podemos permitir estar con pensiones de 100.000 pesos en Chile? Es un deber moral, un deber político, ir a la calle en familia para presionar para que tengamos un sistema distinto. Correcto, muy de acuerdo. Así que les vamos a estar recordando esta marcha. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana y muchas gracias. 22 de abril, sí. Ya le vamos.